Muy buenas tardes, honorables compañeros de Comisión Cuarta. Vamos a dar inicio a esta sesión de comisión, no sin antes saludar a la prensa que nos acompaña. Qué bueno hoy ver a varios periodistas en nuestro recinto, bueno, más bien en el recinto de los casanareños, el recinto de la Asamblea Departamental, del cual hacemos parte. Expreso mi saludo a todo el staff de la corporación, a la Policía Nacional que nos acompaña, al equipo de trabajo de cada uno de los diputados y a los diputados de la comisión, por supuesto, que los saludé iniciando. Señor secretario, hagamos el primer llamado a lista para la verificación del quórum y así dar inicio de la respectiva comisión. Por favor. Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la presente Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, de hoy viernes 5 de septiembre del 2025, siendo las 4:23 de la tarde. Primer llamado a lista. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente, buenas tardes. López Ríos Luis Alejandro. Buenas tardes, presente. Ortega Molina Omar Hernando. Ausente. Pérez Hernández Henry Yoney. Muy buenas tardes, presente. Señor presidente, existe quórum decisorio. Y habiendo quórum decisorio, por favor, leamos la propuesta del orden del día. Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, viernes 5 de septiembre del 2025, propuesta orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, estudio de la recusación radicada por el ciudadano Diego Mojica Gallo el 27 de agosto del 2025 contra el diputado Omar Hernando Ortega Molina. Quinto, proposiciones y asuntos varios. ¿Ha sido leída la propuesta del orden del día, señor presidente? Honorables compañeros, ha sido leída la propuesta del orden del día. Se abre la discusión respecto del mismo. Está abierta la discusión. Se va a cerrar la discusión acerca del orden del día. Queda cerrada la discusión. Se somete a votación. Honorables compañeros, aprueban el orden del día. Voto ordinario, por favor. Ha sido aprobado de manera unánime el orden del día. Continuemos, por favor, señor secretario. Tercero, lectura de correspondencia. Se recibió pronunciamiento de recusación el 1 de septiembre del 2025 por parte del honorable diputado Omar Hernando Ortega Molina. Cordial saludo, honorables diputados, miembros de la comisión. Por medio de la presente, remito oficio de pronunciamiento el día de hoy, 2 de septiembre, y paso a dar lectura del oficio. Yo para el 1 de septiembre del 2025, señores Comisión Cuarta, Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, Asamblea Departamental de Casanare. Referencia. Pronunciamiento frente a recusación propuesta por el ciudadano Diego Mojica Gallo en mi contra como integrante de la Comisión Cuarta frente al trámite de la recusación contra la honorable diputada Luzmeri Niño Chaparro. El suscrito diputado, obrando en calidad de integrante de la Comisión Cuarta de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales de la Asamblea Departamental de Casanare, a través del presente escrito me permito descorrer el traslado y pronunciar frente a la recusación incoada por el señor Diego Mojica Gallo, a la cual se le dio lectura en sesión de la Comisión Cuarta celebrada el 27 de agosto del 2025. Manifiesto que no acepto la recusación por carecer de fundamentos de hecho y de derecho que puedan sustentar que me encuentre inmerso en el impedimento que fue citado para participar de la decisión de la Comisión Cuarta frente a la recusación interpuesta por los honorables diputados Heider Alexander Silva y Eduardo Antolín Espán contra la honorable diputada Luzmeri Niño Chaparro. Así lo explico. Primero,
En sesión plenaria del 29 de julio del 2025, cuando se sometió a votación una proposición relacionada con la convocatoria para la conformación de terna para la elección del Contralor Departamental de Casanare, periodo 2026-2029, efectivamente manifesté lo siguiente, dos puntos, abro comillas. En el minuto 32 con 39 segundos hasta el minuto 33 con 51 segundos. Cierro. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo para los que aún se encuentran en el recinto. Acompañando la sesión de la Asamblea Departamental, yo quiero traer a colación en lo que hemos visto estas recusaciones. En algún momento se manifestaba la oportunidad apremiante de que se advirtiera un posible impedimento, de que se advirtiera para que la persona que considere que está impedida radique su impedimento y prosiga a salirse, y si no, pues da lugar a la recusación. Yo quiero decirles, compañeros, que acabamos de votar nosotros un impedimento de un compañero que manifiesta que tiene un familiar, unos procesos vigentes en la Contraloría, y que esta proposición lo que está haciendo, palabras más, palabras menos, es comenzar el proceso que surge la elección del nuevo Contralor. Por consiguiente, yo quiero hacer un llamado a mi compañera Luzmeri Niño para que, por favor, o se declare impedida porque ella tiene las mismas condiciones del compañero Jorge Eduardo García, condiciones que ya acabo de aceptar en el impedimento que votamos anteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Cierro comillas. 1. Dicha intervención la hice en ejercicio de mis funciones como diputado en sesión plenaria de la Asamblea Departamental de Casanare para que la honorable diputada Luzmeri Niño Chaparro, en virtud de la advertencia que se hacía por parte de los otros compañeros, tomara las acciones que a su bien tuviera en pro de la transparencia y legalidad de la elección del Contralor. Indagar que la honorable diputada se pronunciara sobre eventuales impedimentos suyos o señalarle la eventual similitud de condiciones de otro compañero, las cuales son de conocimiento público, no es emitir concepto alguno ni anticipar lo que corresponda a decidir a la Comisión Cuarta de la Asamblea, en la cual mi voto dependerá de las pruebas que tenga que considerarse y del análisis jurídico de los hechos probados y de los fundamentos de la recusación aludida atrás, motivada hasta el 16 de agosto del 2025. Es decir, 18 días después de la intervención que traen a colación en la recusación. 2. Es totalmente infundado y constituye una apreciación prejuiciosa de quien me recusa calificar mi intervención en la sesión plenaria del 29 de julio del 2025 como emitir concepto por fuera de la actuación administrativa propia de un diputado. Primero, porque en la intervención que realicé el fin era hacer un llamado a la honorable Luzmeri Niño y no fue emitido juicio alguno, en la cual señale una similitud de condiciones. 2. Porque era ese el momento adecuado para que cualquier diputado que pudiera tener conflicto de interés o motivos de declararse impedido lo manifestara espontáneamente ante la plenaria, como lo ordenan los artículos 198 al 201 del reglamento interno de la Asamblea. 3. Porque si la honorable diputada hubiera manifestado impedimento ante la plenaria, le correspondía a los diputados en esa plenaria resolver acerca del eventual impedimento. Y cuarto, la actuación administrativa de la recusación contra mi compañera tuvo inicio el 16 de agosto del 2025 con la motivación de la recusación por parte de los compañeros Silva y Antolines. No antes, por lo que para configurarse la emisión de, abro comillas, concepto fuera de actuación administrativa, cierro comillas, de que trata la norma, debía existir una actuación administrativa. Todo ello en el marco regulatorio de las funciones de un diputado, según lo indica el reglamento interno de la Asamblea, ordenanza 001 del 2024, artículos 73 y 74, concordantes, lo que excluye la hipótesis del recusante por no cumplirse el requisito señalado en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437, pues no emití concepto alguno por fuera del ejercicio de mis funciones como diputado, pues intervenir en sesión plenaria en la que es necesario dilucidar si la honorable diputada Niño Chaparro debió declararse impedida o si debe apartarse por el resultado de la recusación pendiente de decisión en la Comisión Cuarta. Tercero, en ausencia de declaratoria espontánea de impedimentos, cualquier persona, incluidos los honorables diputados Silva García y Antolín Spam, pueden recusar si estiman que hay hechos que puedan configurar causal para ello, entre otros, por conflicto de intereses. Esa es otra actuación administrativa que corresponde a la Comisión Cuarta derivada de la recusación por ausencia silenciosa de la honorable diputada Niño Chaparro, recusación acerca de la cual no he emitido concepto alguno fuera de mis funciones como diputado en actuación administrativa propia de la Asamblea, como lo fue resolver una proposición concreta en la que le correspondía a la honorable diputada votar o abstenerse de hacerlo y explicar por qué.
En cuanto a procedencia de recusar a una autoridad que debe intervenir en la decisión de una recusación, debe tenerse en cuenta que ante el vacío reglamentario interno de la Asamblea Departamental de Casanare, abro paréntesis, ordenanza 001 del 2024, cierro paréntesis, para regular el trámite de recusaciones por no estar previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 ni en el reglamento del Congreso, Ley Quinta de 1992, artículos 291 a 294, el evento de recusación contra quien deba resolver recusaciones debe aplicarse supletoriamente por analogía la solución que consagra el penúltimo inciso del artículo 142 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, que sustituye el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, al que remita el artículo 11 de la misma Ley 1437, disposición que señala, abro comillas, no serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados, cierro comillas. Significa lo anterior que los integrantes de la Comisión Cuarta de la Asamblea Departamental de Casanare que no declararon impedimentos con antelación al inicio del trámite de la recusación contra la honorable diputada Niño Chaparro en temáticas relacionadas con la futura elección de Contralor Departamental de Casanare, no pueden ser recusados para apartarlos del conocimiento de esta recusación. Finalmente, dejo expresa constancia de la sorpresa que me causa como diputado que la recusación de los honorables diputados Silva García y Antolín Espán contra la honorable diputada Niño Chaparro haya permanecido sin trámite alguno desde el 16 hasta el 22 de agosto del 2025, a pesar del estricto término previsto en el artículo 12 de la Ley 1437, por omisiones que deberán establecerse si son imputables a presidencia de la Asamblea, al secretario general o al presidente de la Comisión Cuarta. En cambio, súbitamente y con total inmediatez en la sesión de Comisión Cuarta del 27 de abril del 2026, el minuto se llevó a la sesión la que se dirigió contra el suscrito diputado, radicada a las 9:50 horas de la mañana del mismo día, lo que revela que se trató simplemente de evitar que continuara ese punto del orden del día para resolver la recusación contra la honorable diputada Niño Chaparro. Cordialmente, Omar Hernando Ortega Molina, diputado de la Asamblea de Casanare. Siguiente correspondencia. Se recibió el día de ayer, 4 de septiembre del 2025, a las 6:15, el siguiente correo por parte del honorable diputado Heider Silva. Recusación, diputado Juan Fernando Mancipe. Yopal, 4 de septiembre del 2025, señores Comisión Cuarta, Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, Universidad de Cartagena, Asamblea Departamental. Reciban un cordial saludo. De manera atenta, recusación contra el diputado Juan Fernando Mancipe para que se le imprima el trámite dispuesto en la Ley 1437 del 2011, Heider Silva. Yopal, 4 de septiembre del 2025. Honorables diputados, Asamblea Departamental de Casanare, Mesa Directiva, Yopal. Asunto: recusación contra el honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147, para intervenir en las decisiones que atañan a la selección y relaciones jurídicas con el operador, convocatoria y desarrollo del proceso de elección de Contralor Departamental de Casanare, periodo 2026-2029. En mi condición de diputado, identificado como aparece abajo en mi correspondiente firma, me permito formular la presente recusación en contra del honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147. Para deliberar y votar en cualquiera de las etapas preparatorias y el desarrollo de la convocatoria pública de méritos para la elección de Contralor Departamental de Casanare, tanto en lo que corresponde a la mesa directiva como a la plenaria de la Asamblea Departamental de Casanare, en todo lo que corresponda a continuar la convocatoria, las modificaciones o adiciones a la misma y todas las etapas subsiguientes para seleccionar al operador de apoyo a la misma, la admisión de aspirantes, sus evaluaciones, la conformación de la lista definitiva de preseleccionados, la integración de la terna y hasta la culminación con la elección pertinente. Legitimación activa para proponer la recusación. La Asamblea es una autoridad administrativa colegiada, está sometida a los lineamientos generales de la Ley 1437. En cuanto ejerce funciones públicas de esa misma especie, sus actuaciones administrativas están sometidas, entre otros preceptos, a los de los artículos 11 y 12 de esa ley. De manera
que cualquier interesado está legalmente habilitado para proponer recusaciones contra sus integrantes, pues los trámites relacionados con la selección de operador de apoyo, el contrato o convenio con el operador, su ejecución y la liquidación, la apertura y el desarrollo de una convocatoria pública de méritos para elegir un contralor departamental son inherentes al núcleo esencial del interés general y de derechos políticos, entre ellos el control ciudadano de legalidad respecto al acceso a empleos públicos y el ejercicio de poder de un cargo de esa importancia. Por ello, tengo interés legítimo como los demás conciudadanos en velar por el principio de legalidad, la transparencia, la imparcialidad y los demás principios que rigen esa convocatoria, para recusar a honorables diputados, como en efecto lo hago y sustento con mayor razón en la calidad de diputado en el periodo actual, pues me corresponde el deber funcional de contribuir a que las actuaciones administrativas de la Asamblea se ajusten en su integridad al ordenamiento jurídico. Individualización de hechos que fundamentan la recusación. Primero, es de conocimiento público que la Asamblea Departamental de Casanare inició y adelantó el proceso de selección de operador logístico y abrió la convocatoria pública para la elección de Contralor para el periodo 2026-2029. Lo último, mediante la resolución 046 del 29 de julio del 2025, aprobada por la mesa directiva modificada en cuanto al cronograma por resolución 052 del 20 de agosto del 2025, en cumplimiento de una orden judicial constitucional. Segundo, el honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía 1-116-667-147, tiene interés directo en la elección de Contralor Departamental de Casanare para el próximo periodo por estar actualmente vinculado y notificado de la apertura de la actuación por presunta infracción fiscal, investigado por la Contraloría, la cual deberá resolver por la Contraloría Departamental de Casanare bajo la dirección de funcional y jerárquica de Contralor. Tercero, la situación fáctica enunciada en el hecho precedente se acredita así. Certificaciones de la Contraloría PRD 102.30 del 4 de septiembre del 2025, suscrita por apoderado del señor Contralor Departamental de Casanare en respuesta a derecho de petición de una ciudadana, la cual se acompaña a este memorial. En dicho documento la Contraloría indica lo siguiente. En la actualidad, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Departamental de Casanare, mediante auto número 009 del 2025 de fecha 13 de agosto del 2025, da inicio a un proceso administrativo sancionatorio fiscal y se formulan cargos donde en la parte resolutiva indica que, artículo primero, ordenar la apertura de proceso administrativo sancionatorio fiscal en contra de Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147, en su condición de presidente de la Asamblea Departamental de Casanare para la vigencia 2025 y en consecuencia formular el cargo descrito en la parte considerativa del presente acto, radicado bajo partida PASF número 004 del 2025. El día 29 de agosto del 2025 se le notificó personalmente el auto número 009 de fecha 13 de agosto del 2025 al señor Juan Fernando Mancipe Pérez. Cuarto, el honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147, debió o debe declararse impedido desde la fecha en que fue notificado en la actuación de la Contraloría Departamental de Casanare en su contra, para intervenir en cualquier etapa de la aludida convocatoria para conformar la terna de elegibles para el cargo de Contralor Departamental de Casanare, periodo 2026-2029, tanto en calidad de presidente de la Asamblea e integrante de la mesa directiva, como en las decisiones de plenaria que deban surtirse en el futuro acerca de esta convocatoria. Quinto, probado el hecho del que se deriva la presente recusación, el honorable diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147, debería aceptarla sin elusiones ni dilataciones, pues el presupuesto objetivo de la misma se acredita con certificación expedida por un mandatario del Contralor, jefe del organismo en cuyas dependencias se decidirá lo que corresponde a la investigación administrativa sancionatoria. Sexto, el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Casanare, ordenanza número 001 del 2024, dispone acerca de impedimentos lo siguiente. Artículo 200. Comunicación del impedimento. Advertido el impedimento, el diputado deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva comisión o de la asamblea donde se trate el asunto que obliga al impedimento, el cual será discutido y votado en la plenaria o en la respectiva comisión según corresponda. Una vez aprobado, el diputado deberá retirarse del recinto durante el tiempo que se trate el tema por el cual se declaró impedido.
El deber de declararse impedido los diputados con interés en las temáticas de control fiscal por investigaciones fiscales activas cuando no se expresa voluntariamente por quien debía de serlo, activa los mecanismos de recusación por los mismos hechos y motivos. Omitirlo compromete disciplinariamente a eventuales responsables, entre otras consecuencias jurídicas adversas para sí mismo y para la validez de los actos administrativos que se produzcan con su indebida intervención. Causales y fundamentos jurídicos de la recusación. Se invoca la existencia de conflicto de interés para intervenir en cualquiera de las etapas de la convocatoria pública de méritos de su desarrollo, incluidas verificación de requisitos de inscripción de aspirantes, pruebas de conocimientos y análisis de hojas de vida para calificación, conformación de la lista de elegibles, terna y elección de contralor departamental, por tener en sí mismo el honorable diputado Mancipe Pérez investigación fiscal activa a cargo de la Contraloría Departamental de Casanare, cuyos datos básicos se indicaron en los hechos y se documentan en la certificación anexa. Esta situación constituye conflicto de interés acorde con el artículo 44 de la Ley 1962 del 2023, actual Código Único Disciplinario vigente, que impone al diputado recusado el deber de declararse impedido. Adicionalmente, se configura la causal de recusación del numeral primero del artículo 11 de la Ley 1437 para deliberar, discutir o votar cualquier actuación que se refiera al proceso administrativo de convocatoria, relaciones jurídicas con el operador, admisiones o exclusión de aspirantes, su calificación y clasificación y conformación final de terna para la elección de Contralor Departamental. Por tener la calidad de presunto responsable fiscal investigado por la Contraloría Departamental de Casanare, de manera que le está vedado participar en esa elección, sus actuaciones preparatorias y por las mismas razones y hechos en la fijación de reglas de juego y el desarrollo de esa convocatoria. Es pertinente precisar que por razones similares y ser pariente de primer grado de otro presunto responsable fiscal con investigaciones activas en la misma Contraloría, se declaró impedido por voluntad propia del honorable diputado Jorge Eduardo García Gutiérrez, a quien en sesión plenaria del 29 de julio del 2025 ya se le aceptó el impedimento por unanimidad, con voto afirmativo del honorable diputado Mancipe Pérez. Presentada esta recusación a la corporación, debe advertirse por la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare al honorable diputado recusado que a partir de la radicación y comunicación de la presente recusación tiene el deber de abstenerse de participar a cualquier título en la deliberación, votación o ejecución de actuaciones administrativas relativas a la futura elección de Contralor Departamental de Casanare. Ley 1437 del 2011, artículo 12. Asimismo, deberá pronunciarse frente a los hechos y causal de recusación dentro de los 5 días siguientes, según lo ordena ese mismo precepto de la Ley 1437. Para el trámite de esta recusación, el presidente recusado o en su defecto la vicepresidente no impedida para actuar en estos asuntos deberá remitir a la Comisión Cuarta, Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, a la que le corresponderá conocer, acorde con la competencia residual que le asigna el artículo 53 de la Ordenanza 001 del 2024, Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Casanare, estipulación del reglamento que es concordante con lo que para congresistas se establecen las leyes quinta de 1992, artículo 294 y 1828 del 2017, artículo 24. Dispuesto que solo recuso a un honorable diputado, por lo que subsistirá quórum suficiente en dicha Comisión Cuarta para deliberar y resolver lo que corresponda, sin que haya lugar a remitirla a otras dependencias o autoridades, como ha ocurrido frente a eventos del pasado que la honorable Asamblea conoce. Desde luego, sin resolverse esta recusación en cuanto se afecta a la composición colegiada propia de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, debe suspenderse toda actuación administrativa que requiera intervenciones o decisiones la mesa directiva hasta cuando culmine el trámite y definición de fondo de la recusación. Desintegración transitoria de la mesa directiva. Como la mesa directiva de la Asamblea está actualmente conformada por los honorables diputados Mancipe Pérez, a quien recuso, García Gutiérrez con impedimento aceptado y Duarte Rodríguez, solo la honorable diputada Marisela Duarte Rodríguez sigue habilitada para actuar en los asuntos relacionados con la convocatoria a que este memorial se refiere. La mesa directiva es un órgano administrativo plural, integrado por el presidente y 2 vicepresidentes, según lo estipulan los artículos 26 y 35 de la Ordenanza 001 del 2024. Reglamento interno de la Asamblea Departamental de Casanare. En consecuencia, para poder funcionar
Después de resolverse la recusación contra el honorable diputado Mancipe Pérez, si se declara fundada, deberá aplicarse el mecanismo de recomposición transitoria de la mesa directiva con los 2 diputados que correspondan en turno por orden alfabético, como lo ha previsto el artículo 27 y 38, parágrafo de dicho reglamento interno para la sesión de instalación, norma que se aplica por analogía y para los demás eventos de faltas temporales, en concordancia con los artículos 29 de la Ley 2200 del 2022, respectivamente. Para dichos efectos, la honorable diputada Duarte, en ejercicio de las funciones de vicepresidente, deberá llamar a los honorables diputados Eduardo Antolín Espán y Wilder Andrés Ávila Tibavija en orden de primeros apellidos para suplir las vacancias transitorias que operan por ministerio de la ley. Anexo la certificación enunciada expedida por apoderado de la Contraloría Departamental de Casanare, fecha 4 de septiembre del 2025. Atentamente, Heider Alexander Silva García, cédula de ciudadanía 74860997 de Yopal. Buzón, diputado heidersilva@gmail.com. PRD 10230, Yopal Casanare, 4 de septiembre del 2025. Señora Marjorie Uleisi Rodríguez Cárdenas, cédula de ciudadanía 1-118-565-999 de Yopal. Yopal Casanare. Proceso. Derecho de petición de información. Solicitante: Marjorie Uleisi Rodríguez Cárdenas. Asunto: respuesta a derecho de petición. Jorgentil Pinilla López, abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía número 7312245, expedida en Chiquinquirá, Boyacá, y portador de la tarjeta profesional número 334483, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en mi condición de jefe de la oficina jurídica de la entidad pública que represento, y en virtud del poder a mí otorgado por el doctor Cipriano Castro Medina, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79784915, expedida en Bogotá, con domicilio en esta ciudad, actuando en nombre y representación de la Contraloría Departamental de Casanare. Por medio del presente me permito contestación al derecho de petición en los siguientes términos. A los hechos. 1. Para el día 4 de septiembre del 2025, en la oficina de ventanilla única de la Contraloría Departamental de Casanare, en el correo electrónico contacto@contraloriacasanare.gov.co, se recibió un derecho de petición presentado por la señora Marjorie Uleisi Rodríguez Cárdenas. A las pretensiones. 1. Se sirva a certificar si actualmente se adelanta o se ha adelantado en esta Contraloría Departamental alguna actuación administrativa, indagación preliminar, proceso de responsabilidad fiscal o cualquier otro tipo de investigación orientada a establecer presuntas responsabilidades de orden fiscal o administrativo en contra del diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147, presidente de la Asamblea Departamental de Casanare, año 2025. 2. En caso afirmativo se informe 1. La fecha en que se fue notificado dicho diputado y 2. El tipo y número de acto administrativo mediante el cual se ordenó o formalizó la correspondiente actuación. En atención a la solicitud, me permito indicar que al revisar la base de datos de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Departamental de Casanare, en cuanto a las solicitudes respecto del señor Juan Fernando Mancipe Pérez, se indica lo siguiente. En la actualidad, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Departamental de Casanare, mediante auto 009 del 2025 de fecha 13 de agosto del 2025, da inicio a un proceso administrativo sancionatorio fiscal y se formulan cargos donde la parte resolutiva indica: artículo primero, ordenar la apertura de proceso administrativo sancionatorio fiscal en contra de Juan Fernando Mancipe Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-667-147, en su condición de presidente de la Asamblea Departamental de Casanare para la vigencia 2025, y en consecuencia formular el cargo descrito en la parte considerativa del presente acto, radicado bajo partida PASF número 004 del 2025. El día 29 de agosto del 2025 se le notificó personalmente el auto número 009, fecha 13 de agosto del 2025, al señor Juan Fernando Mancipe Pérez. Cordialmente, Jorgentil Pinilla López, cédula de ciudadanía 7312245, expedida en Chiquinquirá, Boyacá, tarjeta profesional número 334483 del Consejo Superior de la Judicatura. Ha sido leída la correspondencia, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos, por favor.
Cuarto, estudio de la recusación radicada por el ciudadano Diego Mojica Gallo el 27 de agosto del 2025 contra el diputado Omar Hernando Ortega Molina. Compañeros, como bien es sabido, yo presenté mi impedimento para participar en cualquier situación que corresponda con el tema de Contraloría. Por tal razón, me dispongo a retirarme del recinto y cedo la presidencia al señor vicepresidente, doctor Germán Pinzón. Muchas gracias, honorable diputado Jorge Eduardo García. Continuamos con el punto de el estudio de la recusación radicado por el ciudadano Diego Mojica Gallo el 2708 del 2025 contra el diputado Omar Ortega Molina. Señores, se abre la discusión en este punto. Tiene la palabra honorable Alejandro López. Bueno, Regáleme el micrófono para el diputado Alejandro. muy buenas tardes, muchas gracias, diputado Germán, quien preside la continuación de esta importante sesión de Comisión Cuarta de Ética. Un saludo especial también a nuestro compañero y colega y miembro de la comisión, el diputado Henry, y a toda la audiencia que pueda estar siguiendo la transmisión de esta importante comisión, a los medios de comunicación que hacen presencia en el recinto y en los que están también conectados al desarrollo de la misma. Se ha puesto a consideración de esta comisión una recusación en contra del diputado Omar Hernando Ortega Molina. Dicha recusación fue radicada el 27 de agosto del 2025 a las 9:50 de la mañana. Y empiezo dejando una constancia al secretario que el día que el diputado Ortega tuvo conocimiento por lectura de su recusación, la misma no tenía firma del ciudadano Diego Mojica Gallo. El día que él tuvo la oportunidad de conocer el contenido del escrito, estaba sin firma. Posteriormente fue remitida por secretaría y esa sí tenía firma. Basta con pedirle, secretario, que corrobore si la que llegó al correo electrónico, qué día llegó, a qué hora fue recibida en el buzón oficial de la Asamblea. Pues primero, para estar seguros de la autenticidad de la recusación y del ciudadano que la suscribe. Digamos que en su momento el secretario validará la circunstancia de la cual dejó constancia. Pero lo que quiero, presidente, diputado Germán, como nos corresponde como miembros de la comisión, es estudiar la situación que manifiesta el ciudadano recusante, es decir, el señor Diego Mojica Gallo, identificado con cédula 4.253.028, en relación al diputado Omar Ortega, que presuntamente compromete el juicio para que vote la recusación de la diputada Luz Meri. Ciudadano cita unas intervenciones del diputado Ortega en la sesión desconcentrada que hicimos en el municipio de Monterrey, y empiezo diciendo, honorables diputados Germán Pinzón y Henry Pérez, que el 14 de julio la Procuraduría Regional, en auto que resuelve las primeras recusaciones que tuvo esa asamblea en este año, en una parte
se manifiesta sobre las funciones y las competencias de los diputados. Y en esa situación el procurador deja muy claro que los debates y opiniones que hagamos los diputados frente a temas de interés público y de los electores está dentro del marco de nuestras funciones como diputados. No solo en este auto, esta situación es clara, también en el proceso 2025-002, que es la nulidad electoral del señor secretario que está aquí. El magistrado ponente, o mejor la magistrada, menciona que vedarle o limitarle el derecho al voto viola derechos fundamentales. En este caso fue del diputado Heider Silva. Y por esa circunstancia, el hoy secretario le fue declarado mediante sentencia del Tribunal Administrativo su elección. ¿Por qué hago referencia a estos dos pronunciamientos del procurador y del Tribunal Administrativo? El primero tiene que ver con las funciones del diputado. En este tema es con la función del diputado Ortega de advertir una situación que puede estar viviendo presuntamente la diputada Luz Mary en un conflicto de interés, en un proceso que es de interés público y que debe estar cobijado con la transparencia y la moralidad pública. Por lo tanto, su opinión está basada en el interés de la comunidad, el interés general. No está haciendo un juicio subjetivo, ni para mal faltaba. Eso estaría en línea con lo que resolvió el 14 de julio el procurador, donde absolvió a todos los diputados que en su momento participamos en la Comisión de Presupuesto sin ser miembros de la comisión. Y participamos del debate y dimos nuestras opiniones. Si hoy nosotros como miembros de la Comisión de Ética votamos a favor de lo que dice el ciudadano en su recusación, le estaríamos violando el derecho al voto del diputado Ortega. Y estaríamos cometiendo el mismo error que algunos diputados cometieron cuando aprobaron la recusación del diputado Heider. Y por esa conducta o por ese comportamiento, hoy el secretario en primera instancia se le declaró su nulidad. Por tanto, como miembro de esta comisión de ética, le pido a los demás miembros de esta comisión que nieguen los argumentos manifestados por el ciudadano Diego Mojica Gallo frente a el presunto conflicto de intereses del diputado Ortega y en contrario le permitan al diputado Ortega votar la recusación de la diputada Luz Mary porque no está comprometido en ninguna causal y que encuadre en un conflicto de interés. Yo quiero dejar esta constancia. Fui muy claro con los dos argumentos, tanto de la Procuraduría Regional como el fallo del Tribunal Administrativo. No le podemos violar el derecho al diputado Ortega que ejerza sus funciones como diputado y dos, su derecho al voto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable Alejandro Ortega. Alejandro López, perdón. Me disculpa, mi honorable, es sin la intención, qué pena con usted, me disculpan. En este punto, mi honorable Alejandro, se habla de vulnerar el derecho del voto del diputado Omar. Yo pienso y considero, también teniendo en cuenta la normatividad que nos regula a nosotros,
que en ningún momento al presentar la recusación se le viola este derecho que tiene el diputado Omar Ortega, porque de hecho, dentro de sus funciones como las nuestras, tenemos unos derechos, pero también tenemos unas obligaciones. Y dentro de esas está muy claro que dentro de lo que el diputado Omar Ortega expuso públicamente en una sesión plenaria, en este punto, esa opinión concreta y decisiva sobre un asunto que ahora vamos a resolver en el seno de la Comisión Cuarta. Entonces, yo considero, con base a esto, desde mi punto de vista, que sí dio un concepto acerca de un tema, y si bien lo hizo en la plenaria, no era este el espacio para hacerlo, porque nosotros como diputados de la Comisión Cuarta tenemos que regularnos a tocar todos estos temas dentro de la comisión, y dentro de los derechos y los deberes que tenemos, pues aquí entra el deber de nosotros saber cómo pronunciarnos y cuándo pronunciarnos para no caer en dar conceptos por fuera del marco de la comisión. Yo quisiera, señor secretario, por favor, que usted me ayudara aclarando la situación que tiene en duda el honorable Alejandro con respecto a por qué un documento confirma y por qué el otro no, y todo el tema que tiene que ver con el envío de los correos de la recusación que recibimos el día 27 de agosto. Por favor, ayúdeme usted aclarando el tema, que es la persona encargada de la recepción y de repartir esta información. Claro que sí, señor presidente. Señor presidente, dejo constancia que el día 27 de agosto del 2025, a las 9 de la mañana, se estaba recibiendo visita por parte de funcionarios de la Procuraduría, en donde se adelantaba una toma de pruebas y documentos para una investigación que se está adelantando en la Procuraduría. Motivo por el cual se le solicitó permiso al funcionario de la Procuraduría para adelantar o asistir a la sesión que estaba programada de Comisión Cuarta, y al momento de la visita de la Procuraduría se recibió una recusación en contra del diputado Omar Hernando Ortega Molina por parte de un ciudadano a las 9:50 de la mañana, la cual traía 3 ejemplares. Un ejemplar con o destino a la honorable comisión, un ejemplar con destino al presidente y un ejemplar con el cual se queda el ciudadano. Una vez se cogen los documentos o se reciben los documentos, el ejemplar dirigido a la comisión presenta las firmas. Sin embargo, el ejemplar que va dirigido al presidente no tiene firma en su documentación. Cuando bajo a dar lectura y a proceder en la sesión, el diputado Omar Ortega se acerca y toma fotografías de los documentos que tengo acá en el escritorio y desafortunadamente toma la fotografía del documento del ejemplar que no tenía firma por parte del ciudadano Diego Mojica. Sin embargo, por parte de la Secretaría de la Asamblea Departamental de Casanare, es mi responsabilidad enviarle los documentos que corresponden a los miembros de la comisión y validar que todos estos se encuentran debidamente y cumpliendo con la norma. Asimismo, dejo constancia que en el archivo de la Secretaría General reposan los 2 ejemplares como señal de autenticidad y validación de la documentación que se tiene. No existe adulteración, existen los documentos en físico y pueden ser auditados o presentados a la honorable comisión cuando ustedes lo dispongan. Este es el motivo por el cual el ejemplar que menciona el diputado Alejandro López no tiene firma, pero el ejemplar remitido a todos los miembros de la comisión sí presenta firmas como corresponde. Asimismo, dejo constancia que las fotografías tomadas acá en
los documentos que tengo como secretario general fueron tomadas sin autorización y no cumplieron con el debido proceso y procedimiento, el cual debe ser solicitado ante la presidencia para poderle enviar en el momento inmediato o posterior a la sesión, si así lo ordena el presidente del momento. Por tal motivo, espero que todo haya quedado aclarado, señor presidente, con respecto a la falta de la firma en la imagen que muestra o que posee el diputado Omar Hernando Ortega, diferente al documento enviado radicado vía correo electrónico. No sé si ha quedado clara la información, señor diputado Alejandro López. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra diputado Alejandro López. Muchas gracias, presidente. Pedirle al secretario mayor diligencia cuando recepcione documentos y sobre todo en un tema tan delicado como son las recusaciones. Señor presidente, manifestaba usted cuando opinaba hace unos minutos frente a la situación del diputado Ortega. Quiero que la comunidad, sobre todo, y la prensa, pero por supuesto a los miembros de la comisión, recuerden que la intervención del diputado Ortega en la sesión de Monterrey obedeció en el punto de la discusión de una proposición que tenía que ver con temas de Contraloría, dentro de una sesión de la plenaria, donde él, por supuesto, hace parte como diputado. Por lo tanto, estaba en el punto de la discusión de la proposición. A él no se le puede limitar los derechos fundamentales, civiles y políticos que tiene como diputado. Por eso la Procuraduría Regional fue tan enfática cuando resolvió las primeras recusaciones el 14 de julio, donde resultamos recusados todos los diputados. Cuando se trate de discusiones, debates, en este caso una discusión de una proposición, la intervención la hace dentro del marco del interés general. Es decir, prevenir una situación que puede estar rayando o comprometiendo la imparcialidad, la moralidad pública de un compañero o compañera de la Asamblea. Eso lo estaba haciendo dentro del marco de sus funciones. Segundo, si esta comisión hoy, en votación, declara fundada la recusación del ciudadano que nos convocó a esta sesión, le estaríamos violando un derecho fundamental al diputado Ortega. Y reitero, hay un antecedente reciente del Tribunal Administrativo de Casanare que tuvo que ver con la recusación del diputado Heider Silva el año pasado, cuando se eligió el secretario de esta asamblea, y por lo tanto la nulidad electoral fue decretada, la nulidad electoral dentro de ese proceso. Si esta comisión declara fundada esa recusación, presuntamente excediendo nuestras funciones, estaríamos en un hilo muy delgado de la presunta comisión de un delito que se llama prevaricato por acción, también cuestionable a nivel disciplinario. Por lo tanto, dejo mi constancia en el desarrollo de esta comisión de las circunstancias que motivan la recusación, que reitero, en mi opinión muy respetuosa, por supuesto, es infundada y que podría violar y limitarle los derechos al diputado Ortega como diputado del departamento y como miembro de esta comisión. Gracias, presidente. Honorable Alejandro, debe tenerse en cuenta lo siguiente: el numeral 11 del artículo 11 de la ley 1437 del 2011 no exige un concepto en un sentido formal, sino que sanciona la manifestación de una opinión sobre el asunto.
El diputado expresó de manera pública y clara lo que consideraba constituye causal de la recusación invocada. Entonces, en ese orden de ideas, sin salirnos de los parámetros legales, estamos dando cumplimiento a este artículo que dice: se constituye entonces que la causal señalada en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011, numeral 11, haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones en materia de la misma. Ese es el tema que hoy nos trae y que el ciudadano argumenta en la recusación. Entonces, compañeros, nosotros velando por la garantía, no solo del derecho de los diputados, sino de los ciudadanos a través de estos mecanismos a expresarse, es que estamos hoy reunidos acá en este tema y está argumentado bajo este parámetro legal. Sigue abierta la discusión. Tiene la palabra diputado Henry Pérez. Gracias, señor presidente de la comisión. Un cordial saludo para los honorables diputados que hacen presencia en este recinto, para las personas que nos acompañan, medios de comunicación y el equipo de trabajo de la corporación pública y las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas sociales. Pues bien, el argumento del diputado Alejandro no es otro que el decir que si esta comisión decide mediante el voto hallar fundada la recusación contra el diputado Omar, estaría esta comisión vulnerando sus derechos políticos, constitucionales y legales. Y en ese sentido, entonces, nadie podría ser recusado. En ese sentido, entonces, a nadie se le podría hallar fundada una recusación. Entonces, ¿quién decide si un diputado es recusado y si esa recusación prospera o no? ¿Nosotros o la apreciación de un diputado o el CEPACA? Es la ley y es precisamente ese código, la ley 1437, que en su artículo 11 reza lo siguiente. Habla artículo 11, conflicto de interés y causales de impedimento y recusación. Me permito tomar algunos apartes. Dice: todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por, y en el numeral 11 establece lo siguiente: haber dado el servidor, ojo, consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones de materia de la misma. Yo creo que es claro que en la sesión descentralizada que hicimos en el municipio de Monterrey, por fuera de esta comisión, de esta sesión, que es la que decide la recusación de la diputada, un diputado, en este caso el diputado recusado Omar Ortega, dio consejo y además concepto previo, diciéndole que ella estaba impedida, que debía retirarse, que el esposo de ella posiblemente o probablemente tenía procesos en la Contraloría Departamental. Yo creo que eso fue absolutamente claro y además se hizo, diputado Alejandro, por fuera de esta actuación, que es la Comisión Cuarta de Ética y Asuntos Institucionales, la encargada de estudiar de forma y de fondo las recusaciones de los diputados. Así pues, las cosas, no es un capricho de un diputado, ni por supuesto un capricho de una comisión, sino el estricto obedecer de las normas que rigen nuestras actuaciones, para este caso, la ley 1437 o mal llamada CEPACA. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Gracias, honorable Henry. Sigue abierta la discusión. Tiene la palabra diputado Alejandro López. Gracias, señor presidente. Ya conociendo las posturas
Son claras, por supuesto, a esta altura de la discusión. Le pido, presidente, que sometamos a votación nominal para que quede claro aquí el sentido del voto de la recusación, para que sean aprobadas o no, fundadas o no, y le demos curso y desarrollo a esta Comisión Cuarta de Ética. Gracias. Muchas gracias, diputado Alejandro. Sigue abierta la discusión. Se cierra la discusión. Procedemos, por favor. Se somete a votación. Voto nominal y público. Viernes 5 de septiembre del 2025, sesión de Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales. Aprueban, honorables diputados, miembros de la Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, la recusación presentada en contra del diputado Omar Hernando Ortega Molina el día 27 de agosto del 2025 por parte del ciudadano Diego Mojica Gallo, identificado con cédula de ciudadanía 453-028. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente por impedimento, impedido. López Ríos Luis Alejandro. No apruebo. Ortega Molina Omar Hernando, ausente. Pérez Hernández Henry Yoney. Sonido, señora Blanca. Micrófono, vicepresidente. Por lo señalado en la ley 1437, sí apruebo. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Positivo. Ha sido aprobada la presente recusación contra el diputado Omar Hernando Ortega Molina, miembro de la Comisión de Ética, con 2 votos positivos. Ha sido aprobada la recusación para el diputado Omar Ortega. Cerramos el punto. Siguiente punto, entrego la presidencia al diputado Jorge Eduardo García. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Continuamos con el orden del día. Se ha abierto el punto de proposiciones y varios honorables compañeros, por si algún diputado desea intervenir. Sigue abierto el punto, se va a cerrar el punto, se cierra el punto de proposiciones y varios. Último llamado a lista. Señor secretario, por favor. Último llamado a lista. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. López Ríos Luis Alejandro. Presente. Ortega Molina Omar Hernando, ausente. Pérez Hernández Henry Yoney. Presente. Hemos finalizado la presente sesión de Comisión Cuarta, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales de hoy viernes 5 de septiembre del 2025, siendo las 5:21 de la tarde. Feliz y bendecido día para todos. Muchas gracias a todos. No sin antes recordar que ya citaremos a la siguiente comisión. Señor secretario, por favor, para enviar los respectivos correos electrónicos. Claro que sí, señor presidente. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz noche.